Saludos República Dominicana, saludos a todo el país que como cada sábado están en sintonía con nosotros a través de este espacio Tiempo de Noticias para llevarle todo lo que acontece tanto a nivel nacional como internacional. Saludos Luis. Todo bien, en este mes de febrero hay que agregarle además tiempo de carnaval. Tiempo de carnaval, mes de la patria. Sí, 27 de febrero. 27 de febrero. Y nada, hoy ya estamos a 3. 3 de febrero. Las Águilas ganaron, están Así representando mismo a la República Dominicana en México, la Serie del Caribe, que el país y los aguiluchos y los seguidores del béisbol en sentido general, pero mayormente el país, la República Dominicana, está esperando, optimista, en que el equipo dominicano representado por las Águilas Cibaeñas traigan ese triunfo. Así mismo felicitar a Winston Chilote Llenas, Manny Acta, Lino Rivera, dirigente de las Águilas, a toda la fanaticada y lucha por esta corona número 21, tras 10 años de sequía. Acercándose los aguiluchos a los liceístas. Sí mismo, 22 tienen los Tigres del Licey, 21 las Águilas, 16 los Leones del Escogido. Ha habido, Alex, un debate interesante, además de intenso, y donde se desbordan las emociones y las pasiones del dominicano con el béisbol, el deporte rey de la República Dominicana. Y es que las redes sociales, han estado intensas porque mucha gente, durante los juegos, a la serie final, 7-4, que finalmente ya repetimos, ganaron las Águilas Cibaeñas, pero ahora el debate se mantiene casi igual, la gente hablando de numeritos, que las Águilas, que no, que el Licey, que el Glorioso, que ha sido más exitoso, en fin, el debate se mantiene y yo creo que se va a mantener durante dure la serie ya del Caribe. Así mismo. Vamos inmediatamente con los precios de los combustibles como de costumbre. ¿Qué dicen ellos? A partir de este sábado, la mayor rebaja lo tiene el gas licuado de petróleo. Se venderá 112,30 por una reducción de 3 pesos. La gasolina premium se venderá 234,30, baja 1 peso. La regular 219,20, mantiene su mismo precio. Y los demás combustibles, el gasoil óptimo 191,60 y el regular 179,50, ambos suben 1 peso. O sea que la disminución mayor, la más significativa fue los 3 pesos del gas licuado de petróleo. De descuento al gas propano, como le dice la gente. GLP. Bien, antes de irnos a la pausa, miren señores, en Estados Unidos, sobre todo en el gobierno de Estados Unidos, se está cociendo, vamos a decirlo así, algo, yo diría que hasta peligroso y preocupante para, qué sé yo, la democracia y la estabilidad que son estandartes en el mundo. En los Estados Unidos goza, ya sabemos, de una democracia, una fortaleza institucional, de un sistema institucional fortísimo, pero a la llegada del presidente Trump allí, a la presidencia, se ha tornado difícil la gobernabilidad realmente de Estados Unidos, porque este hombre ha entrado con una actitud que la gente pudiera sospecharse que venía más o menos así, pero no tan como Donald Trump tiene zarandeada. Yo diría que la presidencia de los Estados Unidos al país como tal y también a la comunidad internacional. Este hombre vive de enfrentamiento en enfrentamiento, de conflicto en conflicto y chocando con todos los sectores. Pero lo más sorprendente, lo más preocupante es que Donald Trump, un asunto que la gente se queda boquiabierta e incomprensible, chocando con las instituciones del propio gobierno. Eso es inaudito, eso es increíble, eso es poco natural, y está ocurriendo, sí, en Estados Unidos. El último enfrentamiento que está en estos momentos es nada más y nada menos con el FBI, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, y con la propia justicia de los Estados Unidos. Y hay un cable que yo me voy a proponer leer, que llegó anoche a las redacciones de los periódicos y está hoy publicado en los diferentes medios de comunicación. Nuestro director tiene algunas imágenes que se llaman Donald Trump
en lo que yo voy haciendo el comentario, y es que dice la información que el presidente estadounidense Donald Trump desafió al FBI y al Departamento de Justicia al permitir la publicación de un polémico informe republicano que acusa a esas agencias de negligencia en la investigación sobre la trama rusa y de ignorar el sesgo de una de sus fuentes a favor de los demócratas. Los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicaron el informe tras recibir el beneplácito del presidente Trump, que accedió a desclasificarlo a pesar de la advertencia del Buró Federal de Investigaciones FBI de que el documento contenía omisiones de hechos materiales que comprometían su exactitud. Lo hemos desclasificado, lo hemos enviado al Congreso. Es terrible, es una vergüenza lo que está pasando en este país. Mucha gente debería sentirse avergonzada de sí misma, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. El presidente no descartó despedir al número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, que se encuentra entre los acusados de negligencia en el memorando. Preguntado por los periodistas al respecto, Trump se limitó a responder: deduzcan ustedes lo que va a pasar. El informe, redactado por el equipo del congresista republicano Devin Nunes, un aliado de Trump que preside el Comité de Inteligencia, denuncia supuestos abusos en el procedimiento que siguió el FBI para poder vigilar las comunicaciones de Carter Page, que en el 2016 fue asesor de la campaña electoral del ahora presidente de los Estados Unidos. El FBI sospechaba que Page podía haber actuado como agente ruso y en octubre del 2016 solicitó por primera vez espiar a sus comunicaciones a un tribunal confidencial establecido bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior. 3 de esas solicitudes las aprobó el entonces director del FBI, James Comey, que fue despedido precisamente en mayo del 2017, y otra la firmó el que fuera director en funciones hasta agosto del año pasado, Andrew McCabe, que renunció a su puesto en esa agencia el pasado lunes. Horas antes de divulgarse el informe, Trump ya había dejado clara su frustración con la cúpula del FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los altos líderes e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso investigativo a favor de los demócratas y en contra de los republicanos, tuiteó Trump. La oposición demócrata ha advertido de que Trump puede usar la publicación del memorándum para desacreditar la investigación sobre los lazos entre su campaña electoral y Rusia que lidera el fiscal especial Robert Mueller, en tanto que el director del FBI, Christopher Wray, aseguró en una carta a sus empleados que seguirá defendiendo su integridad y profesionalidad todos los días, mientras que la Asociación de Agentes de esa agencia subrayó que no permitirá que políticas partidistas les distraigan de su compromiso en el país. Oiga cómo anda ese asunto ahí, señores. Un pleito entre el presidente de los Estados Unidos y nada más y nada menos que el FBI y el Departamento de Justicia. Eso es inaudito. Eso habla de la poca armonía, de la poca gerencia como presidente de Donald Trump y de la poca visión, del enfoque, en fin. Este hombre ha sido un hombre conflictivo, su vida ha sido así. En el mundo empresarial en que él se ha desenvuelto, uno esperaba que un poco su administración tuviera salpicada de eso, pero no ha sido salpicada, ha sido inundada la administración del presidente Trump con esa actitud a veces agresiva, insultante, polémica, controversial, de insulto, de conflicto, de choque. Pues ahí tienen un choque que eso va a ver hasta dónde concluye, porque pudiera eso terminar incluso hasta en un juicio político del presidente Trump por parte del Congreso de los Estados Unidos, porque lo que se está hablando es de que Rusia intervino en las elecciones
presidenciales de los Estados Unidos para provocar la derrota de Hillary Clinton y a su vez propiciar el triunfo del presidente hoy de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y vamos con más aquí en Tiempo de Noticias. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Duarte es mi patria, sus sueños mi cielo, su espada es el suelo, a donde planté mi casa. Duarte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Duarte, tu estrella enciende, mi orgullo, mi nación, por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. ¿Con comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tiene. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Okay. Revisa tu factura. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Bueno, Luis, hay que hablar sobre la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, que cada vez que va a iniciar un semestre en esta academia, siempre hay un conflicto. Ahora llamaron a no impartir docencia. Hay una huelga anunciada. Hay una huelga, pero ¿qué sucede? Están divididos los profesores. Están divididos. Hay un grupo que no apoya esta vagabundería, porque es una vagabundería, señores. ¿Cómo es posible que cada vez que va a iniciar un semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siempre vivan con este relajo de estar suspendiendo la clase, donde los más perjudicados son los estudiantes? Sí, eso te iba a decir, que generalmente pasa también en el sector público un problema. Mira, siempre que los médicos necesitan un aumento salarial, que yo creo que es lo que están pidiendo los profesores de la Universidad Autónoma, entonces los médicos paralizan los servicios
que ofrecen los hospitales los más perjudicados, finalmente esa masa inmensa de gente pobre que no tiene otra alternativa, que no tiene otra salida que acudir a los hospitales públicos en busca de la salud, de una sanación. Pues en este caso, los pobres dominicanos, jóvenes que van a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque no pueden, no tienen la posibilidad de estudiar en una universidad privada, salen perjudicados con esta decisión de los profesores, como tú dices, que esto es periódico, casi todos los años convocan una paralización de labores en reclamo, en este caso de aumento salarial. Así mismo. Entonces, óigame, usted puede llevar a cabo una jornada de protesta en reclamo de varias reivindicaciones, porque son varias cosas elementales en pro del fortalecimiento y del crecimiento y del buen funcionamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que los profesores, los estudiantes y todo el mundo debe reclamar en esa alta casa de estudio que es la Universidad del Estado, que es la Universidad del Pueblo. Pero solamente el aumento salarial te ponen debajo para adornar el pliego de reivindicaciones, otras demandas, pero la esencia, el eje fundamental es el aumento salarial, al cual ellos tienen derecho. Es un reclamo, yo creo que justo. Yo creo que aquí nadie gana bien en el país, en el sector público y ni privado, pero bueno, son los salarios que tenemos. Hay que pelearlos a veces para que el ente empleador aumente, reajuste el salario, pero no hay que paralizar labores, no hay que paralizar funciones, no hay que realizar ese tipo de huelga que al final, repito, a quienes perjudican es a los más jodidos. Como tú dices, hay que utilizar otro tipo de mecanismo. No es posible que esta asociación de profesores esté implementando este tipo de métodos cada vez que quieran aumento o quieran algún otro tipo de cosa. Vamos a utilizar otro tipo de mecanismo, pero no perjudicar las clases, señores, porque miren eso, pasó enero completo. Siempre el semestre de la UAS a inicio de año siempre empieza a principios de febrero. O sea, se ponen a suspender la clase ahora, en marzo quizás empiecen la clase, o a final de febrero. Entonces no es posible esto, vamos a utilizar otro mecanismo. No es que no protesten, pero no es la forma de hacerlo. Hay muchas asociaciones de la academia que se han pronunciado, muchos profesores han acudido a dar clases, hay que decir esto también, que no han acatado esa orden, y yo me alegro por eso. ¿Tú sabes qué significa eso? Que muchos miembros de esa federación de profesores no están de acuerdo con eso, no están de acuerdo. Tienen conciencia de que esa no es la vía, de que quienes salen perjudicados al finalmente son los estudiantes, y te repito, eso hay que buscarle una salida porque estamos hablando de la universidad donde las carreras casi todas son más largas. Y si usted le agrega esas paralizaciones de los maestros, luego vienen protestas enardecidas ahí a nivel del campus universitario, los desórdenes que siempre ocurren periódicamente todos los años, también son días, semanas de pérdida de clase que una población, una sociedad no se puede dar el lujo, tratándose de la universidad que alberga la mayor cantidad de estudiantes en el país. Miren, en otra información, el caso Emily Peguero, nuestro director tiene ahí algunas imágenes, creo que se llaman caso Emily, exacto. Ahí está Marlene Martínez. Esa señora intentó ayer viernes en el Tribunal de San Francisco de Macorís obtener la libertad. Recuerden que ella es la madre de Marlon Martínez, el novio homicida de Emily Peguero, que ya el país y casi el mundo, porque eso rebotó a nivel internacional, conoce la tragedia. Una niña y adolescente embarazada de 16 años, tenía 5 meses de embarazo, fue brutalmente asesinada, es lo que se dice. Bueno, ayer uno de los implicados en el caso, al que le apodan el Boli, él habría confesado en los interrogatorios que le hizo el Ministerio Público de que Emily fue desnucada. Eso aparte del aborto violento que se le provocó y finalmente fue brutalmente asesinada. Pues esta señora Martínez estuvo solicitando la variación de la medida de coerción. Ella tiene 3 meses de prisión, se la han ya ratificado. Esta vez quería que le cambiaran esa prisión
para mandarle a su casa y presentación periódica, bla, bla, bla. Pues no, el tribunal dispuso que no. Y se trata del Tribunal Colegiado de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, que ratificó la medida de coerción de 3 meses de cárcel impuesta a Marlene Martínez. Ya repetimos, madre de Marlon, principal imputados, ellos dos, por el asesinato del adolescente. La Procuraduría General de la República, por cierto, informó en un comunicado anoche al país de que la imputada, o sea, Marlene Martínez, buscaba a través de un recurso de apelación que le variara la prisión preventiva impuesta por el juez o el primer juzgado de la instrucción, consistente en 3 meses de prisión preventiva. El Ministerio Público le imputa a Marlene Altagracia Martínez, que es su nombre completo, haber violado los artículos 95, 59, 265, 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de complicidad, traslado y ocultamiento de cadáver en el asesinato de la joven Emily Peguero. Tras ser rechazada la solicitud de variación de medida, Marlene Martínez deberá seguir cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres en Santiago. Asimismo, la institución indicó que el conocimiento del recurso de apelación que también impuso el hijo de ella, el joven Marlon Martínez, a quien el Ministerio Público señala ser el autor de la muerte de la menor, no fue conocido en el día de ayer viernes porque sus abogados no se presentaron a la audiencia alegando estar enfermo uno de ellos. En tal sentido, esa audiencia, la de Marlon, será conocida el próximo viernes del presente mes. Tú decías que uno de los abogados, el señor Cándido Simó, decía que Marlene Martínez podría recibir la pena de mínima. 2 años, me parece. Sí. Bueno, esa es una aspiración, un deseo por el que a él le están pagando y por el que él está peleando, pero si el Ministerio Público logra demostrar en el tribunal que ella es cómplice, que ella estuvo, incluso habla aquí, complicidad, traslado y ocultamiento del cadáver, ya hay una complicidad. Yo no soy abogado, pero hemos visto muchos casos en los tribunales que han sido dilucidados públicamente y el país, nosotros lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, que probablemente a Marlon le toque una pena máxima de 30 años y ella como cómplice podía andar ahí por los 20 o 15 años de prisión. Los 2 años que Cándido Simón menciona, lo entendemos, él es el abogado de Marlene Martínez y él está buscando el bajadero más posible, el camino más expedito para que ella salga lo menos perjudicada en este proceso. Pero el Ministerio Público, que a primera vista uno ve que está haciendo un buen trabajo porque mantiene el caso vigente, ha hecho los esfuerzos necesarios para que estos acusados en este alevoso crimen se mantengan en prisión y no se le varíe por lo menos la medida de coerción hasta que ya venga el juicio definitivo y de fondo. Así mismo, bueno, en otro tema, al señor director, tenemos una imagen ahí de la cuenta del Twitter de Abel Martínez, del alcalde, que el pasado lunes colgó, mírenla aquí, dice, aquí esperando la reunión del comité político, pero miren la fotografía, una carabela. O sea, eso significa que Abel Martínez, un esqueleto, perdón, se murió, se secó esperando la reunión del comité político, que por cierto, esta semana Reinaldo Pared y el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, no saben, afirmaron que no saben para cuándo está pautada la próxima reunión del comité político, que hay que decir que desde el pasado año, en septiembre, me parece, fue la última reunión del comité político. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses prácticamente. Mira qué es lo que está pasando, Alex y país. Hay una parálisis, una inacción inexplicable, incomprensiva del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que es el organismo de dirección y de decisiones en ese partido, porque realmente la gente suele decir que el máximo organismo de dirección, y tengo entendido, no soy PLDista, pero sí he escuchado de muchos PLDistas decir
y creo que así lo establecen los estatutos del PLD, que el máximo organismo de dirección es el comité central, no así el comité político. Pero bueno, eso es en teoría lo del comité central. En la práctica, el comité político es el máximo organismo de dirección, el que toma decisiones, el que lleva la agenda y el que decide qué hacer y qué no hacer en ese partido. Y resulta que hay, el país también lo sabe, una especie de pulso político entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández con el tema, ya sabemos, de las primarias, si son abiertas o cerradas. La cerrada la está proponiendo el expresidente Leonel Fernández, y la primaria es abierta, que vote el universo de los dominicanos con condición de ejercer el sufragio en la elección de los candidatos a los partidos. Entonces el tranque está ahí, ese tranque se ha traspasado a la inactividad, a la inacción del comité político. Sobre ese tema en esta misma semana se pronunciaron no solamente Rubén Maldonado, también se pronunció el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, se pronunció, ya dijiste, Abel Martínez, se pronunció Radamés, se pronunció también José Tomás Pérez y se pronunció Reinaldo Pared Pérez. Bueno, hay una situación de que el Partido de la Liberación Dominicana debe decidir, porque salió la semana pasada en el periódico Nuevo Diario un trabajo que realizamos en el sentido de que, si bien es cierto que el calendario electoral no establece el 2018 como un año preelectoral, porque el 2019 sí lo será, porque las elecciones son en el 2020, pero este 2018, si bien es cierto que no está establecido así en el calendario como un año preelectoral, en la práctica se está manifestando, se está sintiendo como si fuera un año preelectoral. O sea, estamos viviendo un ambiente político, electoral, de acciones de los partidos, de los candidatos, en fin, de las dirigencias de los diferentes partidos, del liderazgo político y dirigencial de la República Dominicana, como si las elecciones fueran el año que viene. Y resulta que estamos mucho más lejos todavía. Todos los partidos están en movimiento, el PRM está celebrando, está inmerso en un proceso de convención que va a celebrar el próximo 18 para escoger las autoridades internas de ese partido. El Partido Reformista está en movimiento, aunque metido en una crisis de división que no se sabe cómo va a terminar. El PRD, Miguel Vargas Maldonado, también está haciendo movimiento, pero el PLD, que es el partido más grande, el partido gobernante, está inactivo de manera inexplicable. Está en el limbo ese partido. Y es propio, el resultado de ese pugilato, de ese nudo con la ley de partido, pero básicamente un nudo que se origina en la no decisión de cómo de qué mandamos para el Congreso por parte del comité político del PLD, si primarias abiertas o primarias cerradas. Y ahí viene el tema de la probable reelección del presidente Danilo Medina, que la Constitución dice que no, las aspiraciones ya manifiesta abiertamente del expresidente Leonel Fernández a buscar la candidatura presidencial del PLD hacia el 20. Y todo eso envuelve a ese Partido de la Liberación Dominicana en un lío que no tiene al momento ahí a la puerta una salida. Entonces, uno espera, como televidente desde aquí, desde la grada, que la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana se ponga de acuerdo. Sabemos que los intereses son muy pronunciados, que realmente hay un grupo dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro del gobierno que está empujando, que está propugnando para ver cómo empujan ese carro de la reelección, ¿verdad?, del presidente Danilo Medina, ver cómo hacen algunos escarceos ahí a nivel constitucional, pero entonces el grupo de Leonel Fernández también está tratando no de parar eso, sino de que el candidato sea el expresidente de la República hacia el 20. Y ya Bautista Rojas Gómez dijo que se está trabajando, el PLD
está trabajando, o el sector que respalda a Leonel Fernández en el PLD, está trabajando para que Leonel sea el candidato votado dentro del PLD con cerca de un 85%. Lo más recomendable es que el Partido de la Liberación Dominicana convoque de manera urgente al comité político, porque es que hay que decirlo, ese partido ahora mismo está en un limbo, y es por lo que tú dices, por el asunto de las primarias abiertas y cerradas. Ahí habrá de producirse un desenlace tarde o temprano. Ellos, los PLDistas, tienen características, tienen historia, tienen costumbre de entenderse en el momento más oportuno, terminan unidos. Es el partido que menos división traumática, para decirlo así, ha registrado en sistemas de partido de la República Dominicana, y vamos a ver, ellos son bastante inteligentes y en algún momento dado se van a entender, pero ya hay una desesperación, no del pueblo, no de la gente, no del país, de los propios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, pero también del propio comité político del PLD, que ya se han pronunciado cerca de 5 o 6. Y hay que decir también que esta semana salió una encuesta, New Link, donde el expresidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y David Collado, prácticamente Leonel y Medina tienen un empate técnico. Así vi. De un 34.2% y Danilo con un 32.9%. David Collado. Ahí colaron a David Collado, sí, porque ni siquiera ha pronunciado interés en aspirar a la presidencia de la República, pero bueno, sometieron la pregunta y parece que la gente opinó. No, así mismo. No, lo que hay que decirle al pueblo es que se preparen, porque no solamente va a haber una encuesta en estos próximos días, van a salir varias encuestas. No, yo te adelanto cientos de encuestas de aquí al 20, cientos van a salir. Bueno, en otro tema, Luis, hay que hablar de la aerolínea Pagua Dominicana. Señor. Ese tema lo tengo por ahí, está interesante y preocupante. Preocupante, a mí me da vergüenza eso, porque una aerolínea que se inauguró o que se lanzó en el año 2015, me parece que fue, con tantos problemas desde el año pasado para acá, problemas de deuda, muchísimas situaciones ha afrontado esta aerolínea que yo no sé realmente qué es lo que va a pasar con esta aerolínea, porque nosotros no hemos sido tan favorecidos con aerolíneas dominicanas. Yo leí un reportaje del periódico El Caribe hoy, que no hemos tenido una aerolínea que salga a flote. No, así mismo. Fue suspendida por Dominicana de Aviación, que era del Estado, se mantuvo muchos años, pero finalmente, como terminan muchas cosas, no todas, del Estado, terminó deshecha. Pero todas son por problemas económicos. Sí. Todas, la mayoría son por problemas económicos. Mira, ese caso de Pagua Dominicana, el director del IDAC ha estado pronunciándose sobre una deuda de cerca de 7 millones de pesos. 7.8 millones de dólares. No solamente con el IDAC, que tiene que hacer unos pagos, unas cuotas por derecho aeronáutico, sino también de servicios a los aeropuertos donde opera, a Aerodón, siglo XXI, y una serie de impuestos y ajustes que tiene que hacer. Pero para mí eso es lo de menos. La declaración más contundente y para mí más preocupante, atención país, la dio justamente ayer viernes el director de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, el señor Luis Ernesto Camilo. ¿Qué dijo Luis Ernesto Camilo? Dijo que la suspensión de las operaciones de la aerolínea Pagua Dominicana no solo se debió a problemas de pagos, o sea, no se trató solamente de problemas de dinero de la empresa con las autoridades aeroportuarias del país, sino también que se debió a la falta de mantenimiento a la flotilla de aviones de esa aerolínea. Eso sí es peligroso. Claro, estamos sí, hablando de falta de mantenimiento a la flotilla de aviones. Estamos hablando de que esa aerolínea, tomando la palabra del señor Luis Ernesto Camilo, estaba probablemente poniendo en juego la vida de muchas personas, porque falta de mantenimiento de los aviones es descuidar
la calidad, la capacidad de esos aparatos que pudieran tener, Dios no lo quiera nunca jamás, un accidente y provocar muertes. Y eso es la parte más preocupante. Y qué bien que si fue por eso, la aerolínea fue suspendida por lo menos por 3 meses. Porque es un asunto muy delicado. El que ha visto, por ejemplo, en la serie que dan en Nat Geo, Mayday, sabe de lo que se está hablando. Por cualquier cosita, un avión cae a tierra. Es verdad que dicen que es el transporte más seguro, lo cual yo siempre lo he tenido con un asterisco y entredicho, porque que te hacen la comparación en función de que cuando se produce un accidente aéreo, ya se han producido cientos, posiblemente miles de accidentes de automóviles en la tierra, pero que tú no puedes hacer la comparación así, porque cuando tú me pongas en el aire la misma cantidad de aviones que hay circulando en la tierra y entonces empezamos a medir accidentes, ahí sí, es verdad. Pero bueno, eso es un tema ya de harina de otro costal. El caso es que eso es una denuncia muy delicada la que acaba de hacer el señor Luis Ernesto Camilo, director de la Junta de Aviación Civil, de que la suspensión de Pagua Dominicana obedeció básicamente, además de la deuda millonaria que tiene por falta de pago de los servicios aeronáuticos, es falta de mantenimiento a la flotilla de aviones. El funcionario aseguró que una de las razones de la Junta de Aviación Civil para suspender por 90 días las operaciones de Pagua fue la preocupación del organismo en la seguridad operacional de las aeronaves de la aerolínea, la seguridad. Puntualizó que si Pagua Dominicana no tenía dinero para pagar las tasas aeronáuticas y aeroportuarias, tampoco iba a tener recursos para darle mantenimientos a los aviones. Dijo que sostuvo una reunión con ejecutivos de la aerolínea suspendida y llegaron a algunos acuerdos, entre ellos que de los 6.200 pasajeros que adquirieron boletos con tarjetas de créditos, a 4.200 les serán reembolsados su dinero. Entonces, las autoridades, el gobierno, tienen que mantener el ojo fijo en ese caso de Pagua Dominicana, porque ya hay una alerta, una advertencia, una preocupación lanzada por una autoridad competente, como es la Junta de Aviación Civil, que está hablando de falta de mantenimiento de los aviones de Pagua Dominicana. Estamos hablando pura y simplemente que se está incentivando la posibilidad de que uno de esos aviones pudiera tener un accidente si no se corrige esa situación, que supongo yo que la paralización, la suspensión obedece a que ellos corrijan esa situación para que no ocurra una desgracia que nadie quiere ver. Decir que han tenido que alquilar un avión para transportar al menos 500 pasajeros que tenían compromiso fuera del país, que tenían que viajar obligatoriamente. Más de 1.200 pasajeros han estado afectados por esto. Yo vi un reportaje esta misma semana sobre personas que debían de viajar en esos vuelos, que se quedaron sin dinero prácticamente, que han tenido que amanecer en el aeropuerto. Así es. Es penoso este caso. Una línea aérea que empezó con muchas expectativas. Te estoy diciendo, desde el 2015, prácticamente 2 años y hacia algo. afuera uno veía que las cosas marchaban bien. Una cosa es la publicidad, hermano, y lo que se está dando por dentro es otra cosa. Por Así eso mismo. que yo, ver para creer. Vamos a la siguiente pausa y regresamos aquí con más En Tiempo de Noticias. Ya venimos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre.
El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Tu arte es mi patria, sus sueños mi cielo, su espada es el suelo, a donde planté mi casa. Tu arte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Tu arte, tu estrella enciende mi orgullo, mi nación, por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. ¿Con comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tienen. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Señores, el diálogo de Venezuela que se lleva a cabo en la República Dominicana para buscar una salida a la crisis política, social, institucional que está viviendo el país, tuvo en esta semana lo que aparenta o aparentaba ser un avance. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, habló al término de 2 jornadas que se hicieron, y al final de la última dijo que se había avanzado bastante. Siempre se dice eso. Desde la primera reunión se está diciendo eso. Las delegaciones que estaban aquí representando al gobierno chavista de Venezuela y a la oposición de ese país regresaron a Caracas para consultar a sus respectivos grupos y ver qué se va a decidir. Se convocó para un próximo encuentro que será este próximo lunes. Hay que decir tentativamente, dijo el presidente Danilo así Medina, es, no, el próximo lunes tentativamente 5. Lo dijo Danilo hace varios días y tentativamente sigue siendo todavía más tentativamente hoy sábado, por lo que ha salido en los medios de comunicación y por situaciones embarazosas en contra del avance y del progreso del diálogo que se han dado en Venezuela por parte de la oposición y por parte del gobierno de Venezuela. Por ejemplo, ¿qué sucedió? El presidente Nicolás Maduro, él instó ayer a la oposición a firmar lo que él llama preacuerdo, le llama a él, la oposición
no lo reconoce así. Al que dice que se llegó en los diálogos aquí en la República Dominicana, porque aseguró ya todo lo que se iba a hablar se habló. Subraye eso, que lo dice Nicolás Maduro. Ya todo lo que se iba a hablar se habló. En la otra acera, desde la reunión anterior, la última aquí en la República Dominicana, y se sigue repitiendo allá en Venezuela ayer y hoy por parte de la oposición, es que hay puntos sobre los cuales no se ha llegado a acuerdo. Y si hay puntos varios sobre los cuales no se ha llegado a acuerdo, dice la oposición, entonces no es cierto esto lo que dice Nicolás Maduro, que todo lo que se iba a hablar ya se habló. O sea, no se ha hablado sobre esos puntos que están pendientes, o más bien se ha hablado, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Y la información que tengo es que la oposición ha dicho que hasta que esos puntos pendientes, que son de su interés, como es la abolición de la Asamblea Constituyente y garantías de unas elecciones libres, diáfanas, transparentes, con jueces, sobre todo con jueces independientes, imparciales, porque ahora mismo, bueno, la Asamblea Constituyente de Venezuela, que es la que controla todo el andamiaje constitucional de Venezuela, está controlado por los chavistas. El Tribunal Electoral de Venezuela está controlado por los chavistas y dice la oposición con sobradísima razón a que vamos a unas elecciones con el tribunal, con el árbitro en contra, pero absolutamente en contra. Es imposible, es un matadero, no tiene sentido. Entonces, hasta que no se resuelvan esas dos cosas, disolución o inacción de la Asamblea Constituyente y el cambio con gente creíble, honesta, seria y transparente ahí en el Tribunal Electoral, no hay forma de firmar un diálogo. Eso es lo que ha dicho la oposición. Lo ha dicho siempre, lo ratificó ayer y está hoy en todos los medios de comunicación social del mundo y del país. ¿Qué va a pasar? Que probablemente este próximo lunes, si no hay acuerdo allá en Venezuela entre las partes, ese diálogo no se produzca aquí. Ayer precisamente Nicolás Maduro fue proclamado como candidato a reelegirse en las elecciones que ellos, el gobierno, óigame, el gobierno que convoca a elecciones. Hay un tribunal electoral, lo que es aquí el igual a la Junta Central Electoral, pero como le dije, está integrado absolutamente por completo por gente chavista. O sea, en otras palabras, el gobierno que está convocando las elecciones en Venezuela. Y así no se puede. Ya a Chávez lo proclamaron candidato a la reelección. Y él dijo en su discurso que va a participar en esas elecciones con o sin oposición. Imagínense usted, él solo candidato va a ganar con los votos de solamente los chavistas que van a votar y será posiblemente proclamado presidente de la República, una dictadura. Como tú dices, en ese mismo comunicado... Una dictadura, no tiene otro nombre. En ese mismo comunicado que salió ayer, oigan lo que dicen, ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos, y nosotros vamos a ir a las elecciones con o sin ustedes. Sí, lo dijo. Entonces yo te pregunto a ti, con ese ambiente, con ese pronunciamiento, con esa provocación de parte del presidente Nicolás Maduro, la oposición se va a animar a venir a firmar un diálogo aquí que de entrada está cojo, está incompleto, porque no tiene partes importantes que la oposición sugiere y plantea, más esta actitud disociadora, provocativa, poco conciliadora del presidente. Ellos no tienen interés. Ellos están haciendo este diálogo es para ganar tiempo. Yo siempre lo he dicho desde un principio y mucha gente lo ha dicho. Es para ganar tiempo y es verdad que es para ganar tiempo. Poniendo de relajo a la República Dominicana, poniendo de mojiganga al presidente dominicano y al expresidente de España, José Rodríguez Zapatero, y a varios embajadores que han venido aquí de varios países, de Bolivia, estaban de México, que ya se retiró hace ya un tiempo por la vagabundería, la charlatanería que está viendo en el gobierno chavista. Chile también se retiró. Ya los únicos
embajadores o cancilleres de países que estuvieron mediando, porque ya incluso terminaron su fase. Sí. De manera oficial terminaron su fase, pero los únicos países que quedaban como mediadores eran países a los fines del gobierno del régimen chavista en Venezuela. Yo realmente, la gente dice, pero qué pesimista, no, es la realidad, es lo que se está viendo, es lo que va a pasar y usted verá que aquí no va a haber ningún acuerdo, eso se va a quedar ahí porque no hay voluntad. La oposición de por sí está dividida, fíjese que vienen 2, 3, a veces de lo menos protagonistas, para llamarlo así, del escenario político en Venezuela son los que están viniendo a la República Dominicana. Entonces eso no va para ninguna parte. Y suponga usted que firmen un diálogo. Bueno, firmará un grupo posiblemente minúsculo, pequeño, de la oposición. Entonces no tiene sentido. Eso va a seguir igual en Venezuela. Igual. Pero como tú dices, son declaraciones a veces igual. Eso pasó la semana pasada, cuando anunciaron que iban a adelantar las elecciones. Eso echándole leña al fuego. No, y peor, en esos días dijeron también que la oposición que ha estado participando aquí en el diálogo fue la gente que delató, exacto, que chivateó a Oscar Pérez y al grupo de sublevado contra el régimen chavista, que terminaron varios muertos, otros heridos y otros más en prisión. Bueno, mira, tenemos una nota aquí rápidamente, señor director. La maternidad de Los Minas hizo un reconocimiento al doctor Cruz Jiminián por su inmensa obra de altruismo y su permanente colaboración en beneficio de las madres y niños que demandan los servicios de ese centro asistencial. Durante el acto realizado en el auditorio del hospital, Cruz Jiminián recibió la placa de manos del doctor Víctor Calderón, director del centro de salud, quien resaltó las cualidades tanto personal, profesional y humana que posee el galeno. En la actividad estuvo acompañado Cruz Jiminián de su esposa Álida Camacho de Cruz Jiminián, su hijo Luis Cruz Camacho, sus hermanos, amigos y allegados. Asimismo estuvo presente el director del Servicio de Sangre, Félix Hernández, y médico del referido centro asistencial. Bueno, finalmente ya una información que a mí me parece interesante y irrisible a la vez, pero bueno, hay que ver cuál es la realidad. Dice que el CEO, o sea, el jefe de la constructora Odebrecht, ya ustedes conocen Odebrecht, el escándalo aquí, 92 millones de dólares que admitió públicamente que pagó a un grupo de funcionarios y exfuncionarios de República Dominicana, 14 de los cuales están encartados en un expediente de la Procuraduría General de la República. Ninguno admite, obviamente, nadie declara en su contra que recibió un chele de eso, por tanto esos 92 millones de dólares han de andar por ahí escondidos. Pero bueno, Odebrecht, su jefe, Fabio Januario, aseguró ayer viernes que el riesgo de nueva corrupción en esa empresa constructora fue erradicado con la implementación de un sistema de control que se llama Compliance Program, y celebró la inclusión de la firma de la lista anticorrupción de Transparencia Internacional. El organismo incluyó esta semana a Odebrecht entre las 9 empresas que cumplieron el 100% de las metas en términos de divulgación de programas anticorrupción, con una media de transparencia de 7.5 sobre 10. Para Januario, el organismo internacional percibió la gran evolución del sistema de control compliance y los esfuerzos de la compañía en la lucha anticorrupción después del acuerdo firmado con el Ministerio Público tras el escándalo de corrupción que puso a temblar a Brasil y parte de América Latina. Ahí estamos nosotros también, la República Dominicana. Entonces hoy Dominicana... bueno, sí, decir que República Dominicana... ¿Es a las 3? Ahora mismo, cuando pase el programa, a las 4 de la tarde, a las 4, el primer partido del equipo dominicano. Desearle... Bueno, aclarar a las 4 cuando pase en Santo Domingo, en mucha parte del país, por Infantino y toda esa zona, que empezamos a transmitir a las 7, entonces ya habríamos tenido un resultado. Así mismo, desearle toda la suerte al equipo dominicano y nada. Que traiga la corona para que con los liceístas.
le vaya mejor. Porque los liceístas, leí entre los memes que leí en las redes sociales, que todo el andamiaje y la preparación que ellos tenían preparado para celebrar el triunfo aquí, el Licey, pues lo dejaron guardado ahí para celebrar la derrota de las Águilas en México. Bueno, nos dice el señor director que llegamos a la parte final. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes como cada semana aquí con nosotros en Tiempo de Noticias. Desearle que termine de pasar lo que resta del fin de semana y nos vemos el próximo sábado.